¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Prepárate para la vida del doctor Álvaro Bilbao. En realidad el subtítulo del libro es 7 claves para orientar a jóvenes y adolescentes y es un libro que pues está escrito en forma divulgativa, con lo cual se lee con bastante facilidad, se lee rápidamente y decir que Álvaro Bilbao es doctor en psicología, neuropsicólogo y que además ha publicado diversos libros, ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud y sus investigaciones le han valido diversos premios en el ámbito de la psicología y la neurociencia. Además, en sus cursos y conferencias para padres defiende que unos conocimientos básicos sobre el cerebro del niño o del adolescente pueden ayudar mucho a que la relación entre padres e hijos sea más profunda y satisfactoria. También hay que recordar que tiene sus libros 350.000 lectores aproximadamente, que ha sido traducido su obra a 24 idiomas y que tiene pues 2,5 millones de seguidores en sus redes sociales. En este libro lo que voy a hacer es comentar pues algunas ideas, algunas frases del libro, sin pretensión de exhaustividad, porque para eso está el libro, para que se pueda leer. Yo ya lo he leído. Y realmente quiero empezar por comentar una cita de Lao Tse, que dice: conocer a otros es inteligente, pero conocerse a uno mismo es la verdadera sabiduría. Efectivamente, conocer las propias emociones, los sentimientos, la forma de pensar que tiene cada uno, conocer nuestro propio carácter, temperamento, personalidad, etcétera, eso es clave para llevar una vida mejor, una vida más satisfactoria, una vida más feliz, sabiendo que la felicidad no es algo absoluto, sino que es algo relativo. Entonces, diríamos que el planteamiento del autor, de Álvaro Bilbao, es que la vida se parece a un camino. Y claro, en ese camino, pues realmente va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber satisfacciones, habrá días buenos, días menos buenos, días malos, días fantásticos, etcétera, porque realmente así es la vida y es así para todas las personas. En ese sentido, también él insiste en que de poco sirve superar un obstáculo tras otro si no eres capaz de disfrutar del camino. Efectivamente, en la vida pues es bueno enfocarla con alegría, con entusiasmo sobre todo, con energía y con optimismo, porque en cualquier caso todos sabemos que la vida es finita, que la vida es limitada en el tiempo, por mucho tiempo que vivamos, por muchos años que estemos en el mundo, al final llega al final, valga la redundancia, y en definitiva todo esto hay que considerarlo. Realmente también una actitud proactiva, una actitud que intente resolver los problemas que aparecen a cada momento en la existencia siempre es algo positivo, tanto para los jóvenes adolescentes como para los adultos o las personas mayores. Luego él también insiste en que no hay dos personas iguales en el mundo, eso es cierto, es indudable, y pues realmente el autoconocimiento es algo clave para, diríamos, prosperar y mejorar en la vida. También señala el propio autor Álvaro Bilbao lo siguiente: observar los errores de los demás es una manera muy inteligente de aprender sin necesidad de equivocarse, aunque así y todo, pues realmente nos equivocaremos. Lo que hay que hacer es procurar equivocarse la menor cantidad de veces posible y de la menor forma posible también. Pero en cualquier caso, los grandes científicos, inventores, escritores, pensadores, etcétera, pues se han equivocado a lo largo de su vida, han cometido errores, los han rectificado y no ha pasado nada. Los grandes genios de la ciencia pues también les ha pasado lo mismo. En ese sentido, pues eso hay que tenerlo presente continuamente y realmente pues él insiste en estas cuestiones también a lo largo del libro. Otra cuestión también muy importante es que las personas aprendan a tener más confianza en sí mismos, más seguridad, una autoestima mayor y sobre todo que no sean demasiado exigentes consigo mismos. Eso yo creo que aparece continuamente a lo largo de las páginas del libro. De hecho, en el capítulo segundo, pues dice: escucha tus emociones, es el título del capítulo, y hay una cita de Daniel Goleman que dice lo siguiente: al menos un 80% del éxito en la vida adulta proviene de la inteligencia emocional. En efecto, está demostrado por investigaciones psicológicas, estudios psicológicos, que realmente la gran inteligencia no siempre progresa, diríamos, de una manera pues enorme en la vida,
puede haber personas muy inteligentes que no consiguen logros que otras personas menos inteligentes, con más perseverancia, con más persistencia, con más disciplina, sí consiguen esos éxitos, esos logros, porque al final también no hay que perder de vista que en la vida humana influyen mucho los contactos, las influencias, las relaciones sociales. De hecho, el 70% de los trabajos, se sabe actualmente, pues se consiguen a través de contactos, a través de influencias, de conocidos, de amigos, de parientes, etc. Por lo tanto, el tener una buena red de contactos siempre es positivo. Si no son necesarios, pues mejor. Y si lo son, pues siempre se puede conseguir cosas a través de esas relaciones sociales, o quizás se puedan conseguir en cualquier caso. Y luego hay otro punto muy importante, la persistencia. De hecho, grandes inventores pues a veces tuvieron que hacer miles de pruebas en sus experimentos, en sus inventos, o incluso personas que querían construir una gran empresa, etcétera, tuvieron que pedir créditos a lo mejor a decenas de bancos o incluso a más de 100 bancos hasta que al final les dieron el préstamo que sirvió para iniciar su gran proyecto empresarial. Está el caso, por ejemplo, de Walt Disney, que fue a muchos bancos y al final, después de insistir muchísimo, pues no sé si en 60, 80 o 100 bancos aproximadamente, al final consiguió un crédito que le permitió desarrollar todas sus potencialidades como, diríamos, creador de dibujos animados y de la gran empresa que actualmente es hoy Disney. En ese sentido, esto pues, está en relación también con la inteligencia emocional, porque hay que darse cuenta de que las personas funcionan sobre todo a través de emociones y sentimientos y no tanto solo a través de la razón, de la racionalidad. En ese aspecto, pues también él considera, Álvaro Bilbao, que es necesario ampliar el vocabulario emocional, y eso es cierto. De hecho, dice en una parte del libro que sabemos que hay más de 100 emociones distintas, todas ellas con su palabra correspondiente. En cualquier caso, él considera que cuanto más amplio sea el vocabulario emocional que la persona domine, llevará una mejor vida porque sabrá conocerse a sí mismo, sabrá cómo reaccionar en cada momento de la manera más adecuada, aunque a veces es verdad que hay errores, etc. Pero diríamos que de esa manera la persona va a poder modular, como si fuera un aparato de radio, mejor el volumen de sus emociones y subir o bajar ese volumen en función de las necesidades de la situación y del contexto también de la realidad en la que esté viviendo en ese momento. En definitiva, él considera, Álvaro Bilbao, y es verdad, así que como lo que él dice, es cierto lo que él dice, que la realidad es que todas las emociones son positivas, incluso las negativas, porque nos enseñan cómo estamos sintiendo en cada momento y qué podemos hacer para mejorar esa situación. En ese sentido, es verdad que las emociones están para ayudarnos y hay que escucharlas y saber escucharlas, claro, lógicamente también. Por otra parte, también él insiste en que, pues en otra parte del libro, que la fortaleza interior es algo que debemos tener y desarrollar al máximo porque se pondrá a prueba en muchas situaciones de la vida, porque la vida es dura o muy dura, cosa que a veces los adolescentes quizás no lo saben del todo o no lo quieren saber en algunos casos, pero esa es la realidad auténtica. Es verdad que en la etapa de la niñez y la adolescencia y la juventud, pues los adolescentes están sobreprotegidos o están muy protegidos por las familias, es algo positivo, no digo que esté mal, está bien, pero esa superprotección probablemente desaparecerá a partir de una cierta edad, pues probablemente a partir de los 20 o 20 y pico años aproximadamente, y eso pues es algo que tanto los adolescentes como los padres tienen que saber y por lo tanto tienen que estar preparados para afrontar los peligros, las adversidades, las complicaciones, las situaciones difíciles que van a ocurrir en el desarrollo de la vida de cada uno. En ese sentido, como dicen algunos pensadores como John Wooden, si pierdes el control puedes perderlo todo, efectivamente. Hay que intentar dominar el temperamento, aunque a veces es extraordinariamente difícil. Pero eso sucede sobre todo en la adolescencia y en los primeros años de la vida adulta, porque los adolescentes todavía están en desarrollo, digamos, en el aspecto de su cerebro. El cerebro no se acaba de desarrollar totalmente hasta los 21, 22, 23 años aproximadamente. Por lo tanto, así se explica que muchas veces
algunos adolescentes no sepan controlar sus emociones, sus sentimientos, etc. Además, como el propio autor señala, Álvaro Bilbao, durante algunos años, dice, tus circuitos cerebrales relacionados con las emociones se desarrollarán a gran velocidad. Luego está la cuestión de las hormonas, que también se disparan y aportan pues, una gran cantidad de energía a ciertas emociones, y todo eso hace que haya reacciones desproporcionadas ante situaciones que no merecen esa reacción. En cualquier caso, pues también es importante fortalecer el carácter y, bueno, ahí está la cuestión de interpretar o saber qué es un carácter fuerte y qué es un carácter débil. Puede entenderse de varias formas. Por ejemplo, actualmente en la cultura española se considera que una persona tiene carácter fuerte cuando grita, cuando se enfada con mucha vehemencia, etc. Pero eso también puede interpretarse en el sentido contrario. De hecho, pues a veces una persona puede tener un temperamento tranquilo y ser apacible, mientras que una persona con un temperamento intenso se enfada con mucha fuerza. Podemos decir que el carácter es lo que aprendemos durante la propia vida, como señala también Álvaro Bilbao. Pero también es cierto que puede entenderse que una persona con carácter débil, entre comillas, es la que se deja llevar por sus emociones con facilidad y se desanima con rapidez o se enfada con mucha fuerza cuando las cosas no salen como quiere. Pero claro, habría que analizar muchos más aspectos porque realmente puede haber situaciones muy complicadas en la vida en la que cualquier persona, por mucho control de carácter que tenga o de temperamento, pues puede tener reacciones muy intensas. Yo creo que las cosas son más complejas de lo que aparecen reflejadas en este libro, y con todo respeto lo digo para el doctor Álvaro Bilbao. En cualquier caso, sí es cierto que, por ejemplo, terminar lo que se empieza es una buena técnica para desarrollar una fuerza de voluntad mayor, que es imprescindible, o para desarrollar una gran fuerza de voluntad, porque eso va a ser muy útil de cara a la vida. De hecho, puede haber personas muy inteligentes que consigan menos cosas en la vida precisamente porque tienen poca voluntad, poca fuerza de voluntad, aunque sean muy inteligentes, y otras que son inteligentes, pero algo menos que los que son muy inteligentes, y en cambio tienen unos resultados mucho mayores porque son muy disciplinados, son muy voluntariosos y desarrollan una gran tenacidad y perseverancia en lo que hacen, en lo que quieren hacer. Por lo tanto, está claro que hay que corregir los errores, hay que tener la menor cantidad de errores posible, eso está claro. Y luego también en cuanto a la conducta en la vida, según este psicólogo Álvaro Bilbao, yo estoy de acuerdo, hay que poner líneas rojas en algunas situaciones para que los demás no se aprovechen de nosotros. En ese sentido, tiene que haber un respeto a uno mismo para no permitir que los demás se pasen con nosotros en las conductas. Por otra parte, también él reconoce que realmente, por supuesto, puede haber gente con la que no te lleves bien porque no podemos caer bien o caerle bien a todo el mundo, pero siempre hay que mantener una actitud de respeto hacia todo el mundo, hacia todas las personas. Eso es algo evidente, es indiscutible. También la importancia de la resiliencia o la resistencia ante los avatares de la vida y las circunstancias del propio mundo en el que vivimos, pues diríamos que señala la necesidad de ser más resistente la persona. Tenemos que ser más resistentes. Y como ejemplo de esto, el autor pone una cita de Charles Darwin que dice: no son los más fuertes ni los más inteligentes de la especie los que sobreviven. Sobreviven los que son más flexibles y adaptables a los cambios. Efectivamente, aunque los más fuertes también pueden sobrevivir si son flexibles, pero diríamos que la idea creo que queda bien expresada a partir de esta cita de Darwin. Por lo tanto, diríamos que la resistencia es vital para las personas. De hecho, el que resiste al final gana en muchas circunstancias de la vida. Y, por supuesto, el propio autor pues señala como algo indiscutible, el doctor Álvaro Bilbao, que a lo largo de la vida, o a lo largo de tu vida, refiriéndose a los adolescentes o jóvenes,
has pasado por muchos momentos complicados y pasarás por otros muchos también complicados, aunque haya también situaciones muy positivas y satisfactorias, pero esa es la realidad de las cosas. Por otra parte, también este psicólogo se posiciona en contra de una excesiva permisividad de los padres ante los adolescentes o los niños, porque eso hace que se pierda la disciplina, que se pierda el respeto, y por eso dice el propio autor lo siguiente: muchos chicos y chicas de tu generación han recibido mucho afecto, pero han tenido poca disciplina, y eso luego se nota pues, en los centros educativos, institutos, colegios, etcétera, sobre todo en una parte de los alumnos que se ve que no respetan lo que tienen que respetar, que son las normas de convivencia, las normas de comportamiento, etc. Por otra parte, también él considera, Álvaro Bilbao, que es importante darse cuenta de que cuantos más problemas enfrentemos en la vida, más resistentes nos haremos y mejoraremos también nuestras capacidades y seremos mejores resolviendo situaciones problemáticas. Tampoco eso quiere decir que vayamos buscando los problemas para ser más fuertes o más resistentes, pero sí que es verdad que esa es la realidad. Es como una experiencia que se adquiere para resolver problemas de mejor manera y de forma más rápida. En definitiva, pues él pone algunos ejemplos. En ese sentido, la experiencia de resolver problemas, cuanto más abundante es esa experiencia, más hábil se vuelve la persona a resolver problemas. Eso pasa con todo. Si una persona se pone a escribir, cuanto más escribe, va adquiriendo mejor técnica para escribir, escribe con más soltura, más rápido, con mejor calidad generalmente, si sigue unas reglas básicas, y esa es la realidad. Por otra parte, la constancia es otra característica muy importante para realmente conseguir lo que uno quiere. De hecho, la motivación pues, puede ayudar a poner en marcha, efectivamente, pero luego la constancia, la perseverancia, la tenacidad es lo que hace la diferencia, porque así se consiguen muchas cosas que de otra forma no se consiguen. Los esfuerzos aislados sirven de poco, y por eso el mismo Álvaro Bilbao indica que ser persistente es una de las cosas que más te ayudarán en la vida. Eso es algo evidente, indiscutible. Y a veces es verdad que hay situaciones en la vida en que lo mejor es resistir, pues unas semanas, unos meses, etcétera, hasta que pasa la tormenta y hasta que pasa la situación problemática, y luego eso sirve para resolverla por sí sola. El tiempo lo disuelve todo. En ese sentido, es verdad que hay otras situaciones en que hay que reaccionar de forma enérgica y rápida para evitar problemas, pero hay otras en que la paciencia y la resistencia son nuestros mejores aliados también. Por otra parte, es verdad que vivimos en una sociedad muy acelerada, muy rápida, y por ejemplo, antiguamente, cuando no había los móviles, estoy hablando de hace pues 30 años o más, pues incluso, por ejemplo, había las cámaras fotográficas clásicas de carrete, que había que esperar pues una serie de días para ver los carretes de fotos revelados. Y también pues, las cartas tardaban pues, 2 o 3 semanas en llegar, porque no había mensajes de móvil, no había móviles. Entonces la gente tenía más paciencia en las comunicaciones, en muchos otros aspectos de su existencia, y eso actualmente pues, prácticamente ya no sucede con los móviles. Con esto no quiero decir que esté mal que hayan llegado los móviles y las comunicaciones prácticamente instantáneas o realmente instantáneas. Sí, eso está muy bien, pero diríamos que realmente eso hay que reconocerlo también. Por otra parte, también hay que insistir que nadie por sí mismo puede con todo. A veces pues, hay que delegar tareas, actividades, etcétera, hay que ayudarse de los otros, etcétera, pero luego también él insiste en la importancia del sueño como algo fundamental para adolescentes y niños y jóvenes en general, y es cierto. Como dice el doctor Matthew Walker, el sueño es la herramienta más eficaz para reparar tu salud física y mental cada día, en efecto. Y es verdad que actualmente hay como un deseo generalizado de no perderse nada, y hay muchos adolescentes y jóvenes que están hasta altas horas de la madrugada o hasta la madrugada pues mirando el móvil, viendo vídeos en el móvil, en la tablet, en el ordenador, y luego pues duermen pocas horas. Y eso es perjudicial para su salud, para su cerebro, para su organismo en general. En ese sentido, realmente
al final las horas de sueño son necesarias y realmente actualmente cada vez se duerme menos. Pues hace una serie de años, por ejemplo, bueno, ya si nos remontamos al siglo XVIII, en la Inglaterra del siglo XVIII, como dice el autor Álvaro Bilbao en el libro, antes de la llegada de la luz eléctrica, la mayoría de las personas dormían entre 9 y 10 horas diarias, y hoy lo habitual es que la gente duerma 6 o 7 horas. Hemos pasado de 7 horas, de 10 horas a 7. Hemos perdido 3 horas de sueño. Aparte que las luces de los aparatos electrónicos por la noche provocan que a la gente les sea más difícil conciliar el sueño. Ese es otro problema añadido. Por lo tanto, desde la perspectiva orgánica, desde la perspectiva médica, las personas en general necesitan dormir entre 8 y 10 horas diarias para funcionar correctamente. También es verdad que existe la posibilidad de la siesta, que es algo también positivo, etc. Con estos comentarios he hecho una introducción al libro y el que quiera leerlo pues puede leerlo. Es un libro recomendable porque además se lee con bastante facilidad y por mi parte pues nada más. Muchas gracias a todos por estar escuchándome y viéndome y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para ver mis siguientes vídeos. Hasta siempre.